Mi nombre es Víctor Alfonso Jaimes Torres con código 10942417443. Pertenezco al grupo número 26 de sistemas dinámicos. Para este caso vamos a desarrollar lo que es la unidad 2, etapa 2, modelar el sistema dinámico en el dominio de la frecuencia. Las actividades a desarrollar: como primer punto tenemos el listado de los conceptos desconocidos, voy a nombrar algunos. La transformada de Laplace es una herramienta matemática utilizada para convertir una ecuación diferencial en una ecuación algebraica en el dominio de complejos. Frecuencia es una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de tiempo o de suceso periódico. Como segundo punto tenemos resultado de las consultas realizadas para dar solución a las actividades planteadas. Para dar solución a este ejercicio tenemos que tener en cuenta las ecuaciones, nuestras ecuaciones que presentan el ejercicio. En el caso este, que es el ejercicio número 4, tengo dos ecuaciones. La ecuación número 1, que es la derivada del voltaje en el capacitor sobre la derivada del tiempo, va a ser igual a la corriente en el inductor sobre 3. Y la ecuación número 2, que va a ser la derivada de la corriente sobre dt, va a ser igual al voltaje sobre 2 menos el voltaje en el capacitor sobre 2 menos la corriente en el inductor. Luego se halla la función transferencia con utilizando las siguientes fórmulas. Luego utilizo el error estacionario con las siguientes fórmulas, en donde debo hallar Kp, que eso lo vamos a ver más adelante. Debemos tener en cuenta el álgebra de bloques. A continuación vamos a hacer la descripción del problema de un sistema eléctrico. A continuación se presenta un diagrama simplificado de un nuevo equipo industrial, en el cual se tiene como variable de entrada el voltaje de alimentación y como variable de salida la bobina EL, circuito ERLC. Entonces vamos a desarrollar el punto número 4. En el punto número 4 tenemos la resistencia al condensador, la resistencia al voltaje y en el inductor, en donde la resistencia vale 2 ohmios, el inductor vale 2 Hz, el capacitor 3 faradios y la corriente en la resistencia vale 2 por la raíz del voltaje en el capacitor. Para dar solución a este ejercicio, que vamos a desarrollar el punto número 4, lo primero que vamos a hacer es expresar el modelo matemático del sistema mediante una función transferencia. Tenemos nuestras dos ecuaciones, que son las siguientes: la derivada del voltaje en el capacitor sobre la derivada del tiempo va a ser igual a la corriente sobre 3, y la ecuación número 2, que es la derivada de la corriente en el inductor sobre la derivada del tiempo va a ser igual al voltaje sobre 2 menos el voltaje en el capacitor sobre 2 menos la corriente en el inductor. Hacemos la transformada de Laplace. Para hacer la transformada de Laplace debemos que tener en cuenta la ecuación número 1 y los términos que están en t reemplazarlos por s, y donde dice las derivadas reemplazarlos por s. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera: S por BC por S va a ser igual a IL por S sobre 3. También debemos tener en cuenta que BL con respecto al tiempo va a ser igual a L por la derivada de la corriente en el inductor sobre la derivada del tiempo. Tenemos que tener en cuenta que nuestra salida es el inductor, entonces lo representamos con YS, y la entrada, que va a ser nuestro voltaje, con VS. Despejo BS y nos va a quedar la siguiente ecuación: el voltaje en el capacitor por S va a ser igual a la corriente en el inductor por S sobre S por C. Entonces, a reemplazar C tenemos esta manera, nos va a quedar de esta manera. Con la ecuación 2, que es la derivada de la corriente en el inductor sobre dt, va a ser igual al voltaje sobre 2 menos el voltaje en el capacitor sobre 2 menos la corriente en el inductor.
Todo esto debe ir con respecto al tiempo. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera: al ser nuestros cambios en donde está D por S, entonces va a quedar S va a ser igual a I L por S va a ser igual a BS sobre 2 menos BC por S sobre 2 menos IL por S. Entonces reemplazo BL y nos va a quedar de la siguiente manera: BLS va a ser igual a BS menos BC por S menos 2 por ILS. Entonces, al reemplazar esto en la ecuación número 4 con la ecuación número 3, nos va a quedar de la siguiente manera: 3S por el voltaje en el inductor por S va a ser igual a 3S por BS menos ILS menos 3S por 2 por ILS. Entonces esto, para poder hallar en términos de BL, lo debo multiplicar por 2 y nos va a quedar de la siguiente manera: ES al cuadrado por BLS va a ser igual a 6S cuadrado por BS menos BLS menos 3S por 2 por BLS. Entonces lo que tengo que hacer ahora es separar los términos de BL y de BS a un lado. Luego factorizo BL, entonces me va a quedar de la siguiente manera: BLS va por 6S cuadrado más 6S más 1 va a ser igual a 6S cuadrado por BS. Luego, lo que tenía al principio que les había mostrado, que YS va a ser igual a la salida y VS va a ser igual a la entrada. Entonces tenemos B de T, que era el voltaje que es nuestra entrada, y la salida, que es nuestro inductor. Entonces reemplazo estos términos y nos queda de la siguiente manera: Y de S va a ser igual Y de S por 6S cuadrado más 6S más 1 va a ser igual a 6S cuadrado por U de S. La función de transferencia está dada por la siguiente ecuación, en donde nos queda que GS va a ser igual a 6S cuadrado sobre 6S cuadrado más 6S más 1. Esta es nuestra función de transferencia. Entonces, el segundo punto que dice representa el sistema linealizado mediante un diagrama de bloques. Entonces tenemos la fórmula de la función de transferencia. Lo que hacemos es igualarla, en donde podemos observar que G, que es nuestra ganancia, va a ser igual a 6S cuadrado. Luego multiplico estos términos en cruz para poder despejar H, y H nos va a dar un valor que va a ser igual a 6S cuadrado más 6S más 6S cuadrado. Tenemos acá nuestro diagrama de bloques y nuestro diagrama de bloques en Simulink, en donde tenemos nuestra función transferencia y nuestros valores hallados en el diagrama de bloques, en donde tenemos H y G. G va a ser nuestra ganancia. En el punto 3 voy a determinar el error estacionario del sistema. Entonces tengo la ecuación ES va a ser igual a R sobre 1 más KP. Entonces debo buscar KP realizando el límite de la función de transferencia. Reemplazo por ceros acá y me va a quedar que KP va a ser igual a 0. Entonces el error estacionario va a ser igual a 1. A partir de la ecuación característica del sistema, determine la estabilidad del mismo. Entonces lo que hacemos acá es hallarla por polos y ceros, en donde tenemos nuestra ecuación transferencia. Entonces con la parte del numerador lo que hacemos es aplicar la función cuadrática para hallar los dos puntos. El primer punto nos da que es de 1.27 y el segundo punto nos va a dar de menos 4.73. Entonces, para hallar esta estabilidad tenemos nuestro plano de coordenadas y nos va a dar que este sistema es inestable porque tenemos un punto positivo
y un punto negativo. Para que fuera estable tendrían que ir todos hacia la izquierda. La práctica. Utilice MATLAB para simular el sistema seleccionado de la manera lineal por medio de una función de transferencia hallada y grafique la salida del mismo cuando se aplica una entrada constante de 2 voltios durante los 2 primeros segundos y en ese momento se aplica una entrada de escalón unitario durante 5 segundos más. De esta manera la simulación dura 7 segundos. Entonces tenemos nuestra simulación que fue realizada en el programa de MATLAB en Simulink, en donde tenemos en la línea amarilla, que es la señal de entrada, la señal escalón o impulso, y en la azul tenemos nuestra señal de salida. Esta gráfica pertenece a la función transferencia y esta pertenece a los valores que hallamos de H y G, que son nuestra ganancia. A continuación vamos a dar la explicación en el programa de MATLAB, en donde les muestro el diagrama de bloques, que es este, pero ya hecho en nuestro programa. Entonces vamos al programa, tenemos nuestro diagrama de bloques en donde tenemos un voltaje de 2 voltios. El step o la entrada, que va a ser la entrada de escalón o la señal de impulso. Tenemos nuestra función de transferencia, que va a ser igual a 6s cuadrado sobre 6s cuadrado más 6s más 1. El osciloscopio, que nos va a mostrar las gráficas de las señales. Un sumador, en donde tenemos acá nuestra variable que hallamos, que fue H y G. G va a ser nuestra ganancia. Y nuestro osciloscopio para hallar la gráfica de esa señal. Entonces a continuación vamos a realizar la simulación. Verificamos que está en 7 segundos. Nuestra simulación va a durar 7 segundos. 7 segundos. Iniciamos nuestra simulación. En esta parte nos va a mostrar lo que es la función de transferencia con el determinado osciloscopio. Entonces esperamos a que nos inicie la simulación. Ya completó. Le damos doble clic en el osciloscopio y obtenemos nuestra primera gráfica. Entonces, la línea amarilla nos indica la señal de entrada y la línea azul la señal de salida. La línea azul nos da como una señal de onda, que la podemos acá apreciar. Este sistema es de segundo orden. Si podemos observar, la señal escalón va durante los primeros 2 segundos. Durante los 2 primeros segundos. Y después sube 5 segundos hasta durar 7 segundos, que es lo que dura nuestra simulación. Esta señal la podemos ver que sufre perturbaciones en estos dos puntos. Nuestra señal de impulso, como la vimos, en nuestra entrada de escalón. Y verificamos que nuestra señal está durando 7 segundos. Verificamos nuestra otra gráfica. Y verificamos nuestra señal escalón, que va a ser nuestra señal de entrada, y la línea azul nuestra señal de salida. Verificamos que casi es similar las gráficas.
Aproximadamente esta simulación dura 7 segundos. Verificamos la gráfica número uno, que es nuestra función de transferencia, como les había dicho, y la segunda, que va a ser los valores de h y la ganancia. Entonces en nuestro sistema ahí estamos garantizando nuestras señales. Muchas gracias por la atención prestada.